al live, muy bienvenidos y sean bienvenidos a una nueva edición de La Educación es Diálogo, que es una serie más que hacemos de Fundación Barqui con invitados especiales. Y hoy tenemos, como ven en pantalla, a dos invitados de lujo que van a estar participando y vamos a estar charlando con ellos y aprendiendo de sus experiencias. Para mí es un honor presentar hoy a Jaime Saavedra. Él lidera la práctica global de educación del Banco Mundial y fue Ministro Nacional de Educación de Perú. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Un placer. Y también tenemos a alguien muy especial, es un honor tenerlo a Gabriel Sanchezini. Él fue Ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y recientemente ha lanzado un libro que se llama Educación, lo que no nos cuentan. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Bueno, muy lindo tenerlos a ustedes dos en este espacio. Muchísimas gracias por estar y compartir su tiempo. Y antes de arrancar con una serie de preguntas que tenemos preparadas para ustedes, quiero invitar a la audiencia que nos está viendo, a la audiencia que nos está escuchando, a que aproveche la presencia de Gabriel y de Jaime y puedan hacer preguntas por el chat de YouTube, que nosotros vamos a estar compartiendo las preguntas a ellos, así que aprovechen de su experiencia. Y lo segundo que les quería pedir es que disfruten mucho de este espacio hoy, acá juntos, y recordar que todos los que estamos acá de alguna manera escuchando, siendo parte de esto, lo estamos haciendo porque nos interesa la educación y es parte de nuestra vida y dedicamos nuestras tareas diarias desde donde estamos y en nuestros lugares a hacer algo en educación. Así que les vuelvo a dar la bienvenida y no demoro más. Y me gustaría empezar con la primera pregunta, que es la siguiente. En sus experiencias como ministros de Educación, ¿qué es lo que tuvieron en cuenta y qué fue importante para ustedes para armar equipos en el Ministerio de Educación, cuando les tocó hacerlo? Jaime, si querés comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por la invitación y por la pregunta. Mira, yo creo que lo que has preguntado es probablemente el aspecto más importante, ¿no?, de la gestión de una reforma educativa o la gestión de un Ministerio de Educación, que es una institución complejísima, ¿no?, en cualquier país o región del mundo, y que es el factor humano, ¿no? Si algo es lo que hace la diferencia en la educación, por más importante que sea la tecnología, que es absolutamente fundamental para que podamos avanzar más rápido, es el factor humano. Y el factor humano yo me refiero desde la calidad de la gestión a nivel de la escuela, ¿no? El director de la escuela es la persona que le da la personalidad a la escuela, es la persona que organiza, motiva y es el gran, digamos, el fan número uno de sus profesores, ¿no? Y es la persona que define, ¿no?, cómo es que los profesores van a enfrentar los problemas día a día y define cuál es el espíritu que tiene la escuela. Pero también la autoridad educativa intermedia tiene que ser un líder y poder motivar y poder impulsar el trabajo de los directores de las escuelas. Y por otro lado, hay el ministerio mismo, ¿no? Tú requieres una gestión extremadamente compleja y se requiere gente, por un lado, con una motivación importante, cosa que yo te diría que en educación no es tan difícil, ¿no? Porque la educación es tan cercana a todas las familias, es tan cercana a la gente, ¿no?, que hay mucha gente que tiene muchísima motivación para trabajar en educación. Yo tuve una suerte muy grande de poder atraer a muchísimos jóvenes que estaban, digamos, apasionados por la gestión pública, ¿no?, por la política pública, ¿no?, a que trabajen en el ministerio. Y por otro lado, es muy importante reconocer que en un Ministerio de Educación se requieren equipos multidisciplinarios, ¿no? Obviamente, el aspecto pedagógico es importantísimo, es el centro, digamos, del proceso de servicios educativos que uno da. Pero en un ministerio tan complejo como Educación, uno necesita abogados, programadores, arquitectos, ingenieros, psicólogos, administradores públicos, gestores,
Y todo ese equipo multidisciplinario es tan importante como el equipo pedagógico que trabaja que tiene que trabajar en un ministerio. Entonces yo creo que ese aspecto de la multidisciplinariedad es crucial. Y el otro aspecto es, digamos, la motivación. Y ahí yo creo que está la gran esperanza, ¿no?, de la educación en muchos países, porque, y es algo que tenemos que animar a los chicos, a la gente joven, ¿no?, que entre a la política pública, ¿no?, porque hay muchísima gente muy valiosa, ¿no?, con muchas ganas de hacer las cosas, de hacer un cambio en sus países, en sus regiones, y yo creo que hay una gran esperanza, ¿no? Yo tuve mucha suerte de poder contar con muchísima gente muy motivada por las posibilidades de cambiarle la vida a la gente a través de la educación. Entonces, lo que tú has preguntado es el aspecto más importante, ¿no? Es atraer a gente que tiene la motivación correcta, obviamente la preparación correcta, ¿no? Y ese es digamos que yo diría, el elemento fundamental de poder avanzar en una reforma educativa. Muchas gracias, Jaime. Qué linda respuesta y qué humana también. Le invito a Gabriel que nos comparta cómo es que él armó su equipo en el Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires. Gracias, Caro, y gracias a la Fundación Barqui por la invitación. Es un honor estar compartiendo este panel con Jaime, a quien admiro mucho por lo que hizo en Perú y por lo que está haciendo ahora, promoviendo la reforma educativa la mejora educativa en todo el mundo a través del Banco Mundial. Y comparto mucho que el equipo es todo el sistema educativo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, 2.000 docentes y directivos, más 5.000 funcionarios en el ministerio, y ahí comparto que todo eso es el equipo. Cuando uno piensa en un equipo, no es solamente los funcionarios que uno lleva al ministerio, sino que uno tiene que mirar qué en la escuela, qué los auxiliares, qué es lo que trabajan de funcionarios en las oficinas centrales del ministerio. Todo eso es un equipo. Nosotros tratamos de mirar al equipo en esa totalidad, si bien uno llega a un ministerio con algunas personas, y esas personas y eso que queríamos transmitir a todo el sistema era una serie de características que nos parecían muy importantes para transformar y para llevar adelante las mejoras en la educación. La primera es que compartir un sueño. Como decía Jaime, que la motivación es fundamental. Es cierto, pero es importante que la gente se la acuerde diariamente, tener un propósito, un sueño de mejorar la educación. Y me parece que eso era muy importante que compartamos como equipo, los que llegábamos y los que estaban ahí también. Por eso la comunicación, trabajar cerca de las escuelas también ayuda a formar ese espíritu de equipo. Después un equipo que no importara si sabía más de geografía o de nutrición o de contabilidad, que tuviera capacidad de ejecución, porque los ministerios son organizaciones muy grandes y llevar adelante reformas o políticas educativas que tengan impacto en los aprendizajes significa ejecución. En educación a veces debatimos y a veces no llevamos los temas a la práctica. Entonces yo quería un equipo que supiera mucho de los temas, pero que también tuviera capacidad de ejecución. Y ahí era importante una cosa que también mencionó Jaime, que era un equipo multidisciplinario. Yo a veces creo que en educación nos quedamos entre nosotros, son como compartimentos estancos que debatimos mucho, los que saben de un tema, los que saben de otro. Traje mucha gente que algunos no sabían de educación, no venían del sistema educativo, otros eran expertos en pedagogía, expertos en temas de tecnología, en temas de gestión, pero me parece que eso nos ayudaba a todos a ser mejor equipo, porque nos interpelaban de diferentes formas. Interpelarse para mí es clave en un equipo. Todos los días uno puede aprender algo, todos los días puede uno mejorar algo, y a veces en sistemas que son más jerárquicos, que están hace mucho tiempo en funcionamiento, se pierde esa capacidad de interpelarse, esa capacidad de decir, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Por qué? No, esto se hace así hace 20 años. Bueno, pero tal vez no es la mejor manera, tal vez se puede hacer de otra manera, digamos. Entonces, esa capacidad de interpelarse era muy importante en el equipo que armamos, no solo, insisto, los funcionarios, sino cuando yo hablaba con un director, con un docente, con los padres. Era así, bueno, ¿qué les parece que podemos hacer mejor? ¿Qué se puede cambiar? Animémonos a cambiar. Esa capacidad de interpelarse para mí es evidente. Y después es importante. Después otras dos características que quisimos armar en el equipo, que una era que cuando hablemos y cuando tomemos decisiones de política educativa las tomemos con evidencia. Creo que otra cosa que pasa en la educación es que a veces hablamos, tenemos ideas, teorías, anécdotas, sobre anécdotas definimos teorías, pero no hay mucha evidencia. Yo quiero un equipo de gente que si hablamos y hacemos una afirmación categórica, este programa sirve. Bueno, ¿qué evidencia lo demuestra? Este programa no sirve. Bueno, ¿qué evidencia lo demuestra? Esto va a ayudar a los aprendizajes de los chicos más vulnerables. Bueno, ¿cómo hacemos? Pues, la evidencia es muy importante en este equipo. Y lo otro, Caro, el sentido de la urgencia.
Muchas veces en educación nos decimos que, bueno, esto es a largo plazo, no hay problema. Y es cierto que es a largo plazo la educación, que tiene sus ciclos. Ahora, a veces lo decimos para nosotros no apurarnos, no sentirnos que, si yo le dijera a ustedes que la hija de ustedes o el hijo de ustedes no termina el secundario este año, y ustedes no me dirían que, bueno, no se preocupe, ministro, a largo plazo usted cambia la secundaria. Bueno, usted tendría una urgencia de mejorar. Yo quería un equipo también que tuviera este sentido de urgencia. Que los que venían, que yo entrevistaba, que tuvieran sentido de urgencia, y después transmitir este sentido de urgencia también al equipo, que me parecía muy, muy importante que todos sintiéramos el sentido de urgencia de mejorar los aprendizajes, de que la educación da oportunidades y si realmente funciona bien y si realmente llega a todos los estudiantes. Y yo estas quería, palabras... si me permites, Caro, insistir en el tema que menciona ahorita Gabriel sobre el sentido de urgencia. Y que efectivamente a veces uno dice, bueno, es que las reformas en educación demoran, y es cierto, o sea, es un sistema complejo, ¿no? Las cosas efectivamente no se hacen de la noche para la mañana, pero en verdad uno puede sentir, hablando con la gente, el sentido de urgencia, ¿no? Y una anécdota, y eso lo he contado alguna vez, creo, a Gabriel, es que nosotros tenemos un programa de jornada escolar completa, porque en Perú la secundaria, digamos, a veces tiene 2 turnos, entonces los chicos van en la mañana hasta las 12:30 del día y luego viene el segundo turno, ¿no? Entonces eso se estaba cambiando, y tener una jornada completa, que el chico está hasta las 3 de la tarde y luego la escuela puede seguir siendo, digamos, parte de la vida del chico en la tarde y una currícula distinta, ¿no? Y mayor, un equipo de gestión más fuerte en la escuela. Entonces, toda una reforma para mejorar en las escuelas secundarias. Y en la primera fase trabajamos con 1000 escuelas secundarias en el Perú, de las 8000 que hay. Y yo visité muchas de esas escuelas secundarias. Y siempre les preguntaba a los chicos, bueno, ¿y qué tal? ¿No? ¿Les gusta? ¿No? Y tú pensando, bueno, que algunos chicos te van a decir, bueno, ¿quién quiere quedarse 3 horas más en la escuela? ¿No? Y no, todos los chicos están muy contentos, ¿no? Es más tiempo para aprender, para estar con sus amigos. Pero en el Perú la secundaria va del primero al quinto de secundaria, y un chico del quinto de secundaria, del último año de secundaria, me dijo, sí, eso está muy bien, pero eso está bien para los que están en primero o segundo de secundaria. Para mí, ustedes llegaron muy tarde. Y yo no tenía que responderle a ese chico, porque efectivamente para ese chico que está en quinto de secundaria, llegamos muy tarde. Ya no hay manera de regresar. Ya acabó su secundaria, ya no hay manera de devolverle los 5 años en que estuvo en una secundaria de menor calidad. Y ahora dice, sí, esta secundaria está bien, pero para mí llegaron muy tarde. Eso es algo, eso realmente te toca, porque tú dices, si esto no lo hubiéramos hecho hoy día, si no lo hubiéramos hecho hace 3 años, le hubiera cambiado la vida a ese chico. Y ya no pude. Ya no se la cambié en la secundaria. Quizás, bueno, pueda hacer algo con su educación superior, quizás, pero ya con su educación secundaria se nos fue el tren. Entonces, eso es lo que uno piensa, lo que hace uno dar cuenta, ese sentido de urgencia. Efectivamente, las cosas te pueden demorar, pero cada vez que te demoras, es un año que pierdes en la vida de un niño o en la vida de un joven, ¿no? Y por eso justamente lo que decía Gabriel, ¿no? Traer gente que tenga, digamos, interiorizada, ¿no? Internalizada, ¿no? La urgencia, ¿no? De hacer esos cambios que son complejos, que son difíciles, pero de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Porque estás perdiendo años en la vida de la gente. Y ahí, Caro, si me dejas destacar, ya que nos dejaste una charla informal de una cosa que menciona Jaime, que además yo fui testigo, porque cuando estábamos en la provincia vino a visitarlos en uno de sus viajes que hacía. Sí, lo visité. Me dijo, yo te voy a visitar, pero quiero ir a un par de escuelas. Yo encantado, porque iba todos los días a escuelas, así que lo llevé a un par de escuelas en La Plata, que además su gente había puesto creo que 15 minutos, y él se quedó 1 hora hablando con los directores, los docentes, así que fue realmente muy bueno, y esto que contó que hacían en Lima, veo que lo hacen en todos los países, y lo hizo de hecho en varias escuelas en La Plata, donde está el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Pero ese tema que él dice, que yo lo vi y fui testigo cuando era ministro en la provincia, también es otro tema importante para mí, para los equipos, que entendamos que tenemos que estar cerca de la comunidad educativa. Nosotros teníamos, y el equipo nuestro, yo personalmente me había propuesto visitar una escuela por día, que lo hice en casi los 3 años que estuvimos en el ministerio, visité una escuela por día, a veces los sábados porque había un aniversario, y todo el equipo que habíamos armado, que eran 25, mi gabinete, tenía la obligación, como parte de su trabajo, de visitar al menos un par de escuelas por semana. ¿Por qué? Porque
comunicar y generar espíritu de equipo es estar. Uno puede estar a través de un software como este o uno puede estar presencialmente, pero uno no genera equipo mandando comunicados y memos. Entonces, estar era una manera de generar ese espíritu de equipo. 2, en comunicar los cambios que uno quería hacer. Muchas veces uno define un cambio, una política, un decreto, y después nadie se entera de ese cambio. Estos sistemas educativos son enormes. Acá son 135 municipios. La provincia de Buenos Aires es un tamaño mayor que el Uruguay. ¿Cómo le llegaba a todo ese sistema educativo lo que queríamos hacer? Entonces, estar, uno podía mandar notas, comunicar, estar en las redes, pero estar para mí era clave. Y 3, el aprendizaje está en las escuelas. Muchas de las reformas que nosotros impulsamos las aprendimos visitando escuelas. Teníamos ciertas ideas, teníamos una cabeza muy abierta para incorporar otras. Por ejemplo, y me extiendo un minuto más, disculpen una anécdota, fui a visitar una escuela muy pequeña que cumplía 100 años de aniversario, una escuela rural, a casi 2 horas de la capital de la Argentina, y la directora me mostró, me dice, hace 75 años que usamos las mismas planillas para mandarle al Ministerio de Educación. Y me la mostró, la había puesto como al museo de la escuela. Y mirando lo que había pasado, eran 60.000 planillas de esas que llegaban todos los meses al Ministerio de Educación, de 18.000 escuelas, varias toneladas de papel por año, en planillas que era físicamente imposible leer, porque eran casi 120.000, 250.000 páginas de datos de alumnos, etc. Todo eso hoy es digital. Y yo la llamé después a la directora y le digo, gracias a usted, a ese aniversario que yo la fui a visitar un sábado con toda la comunidad, que era un pueblito muy chiquitito, hoy todo esto es digital y hoy todo eso se puede hacer en el teléfono o a través de una computadora. Entonces, también ir a visitar las escuelas no solo es transmitir el equipo, la comunicación, sino que también uno aprende mucho de cosas visitando las escuelas o de las cosas que no están funcionando bien. Entonces, creo que también estos equipos que llegan a organizaciones tan grandes tienen que salir de su comodidad y estar en el territorio, visitar escuelas y hablar con la comunidad educativa, aunque es difícil, porque uno lo critican, le insulten, aparece a veces el gremio que le dice algo, pero esa es la manera para mí de trabajar en estos ministerios tan grandes. Sin duda, y quiero decirles que en el chat les están mandando saludos de distintas escuelas, una escuelita de Berazategui, a Gabriel y a Jaime también de Perú les están mandando saludos de lo que están contando ustedes, las personas están agradeciendo de haberse los encontrado en sus escuelas. Qué lindo cuando van ocurriendo estas cosas. Tenemos otra de Clau Seño, tuve el honor de conocer a Gabriel, ya que se presentó en mi escuela 42 de Berazategui, la que decía recién. Y bueno, qué lindo todo esto que está ocurriendo y me gustaría hacerles, y acá tenemos de Mónica Lanchipa, saludos de Tacna, Perú, para el ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lindos recuerdos del primer concurso nacional de buenas prácticas docentes en 2013. Fui una de las ganadoras. Así que bueno, como ven acá los están saludando y felicitando y recordándolos desde el chat. Y aprovecho y les hago otra pregunta más. ¿Cómo priorizar cuando hablamos un poco de la urgencia, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar de cómo suceden las grandes reformas en las que todos estamos de acuerdo, de alguna manera, ¿cuáles son las barreras que existen para que no ocurran estas reformas que pareciera que estamos todos de acuerdo? A ver, eso es una pregunta. A ver, hay muchas barreras. Yo te diría, a veces uno piensa que, a veces la discusión se centra en, por ejemplo, en la barrera financiera, ¿no? Que hay que aumentar el presupuesto educativo, cosa que efectivamente es cierta. Es una barrera que tienes y que es muy importante que eso tiene que cambiar en toda América Latina, ¿no? Los gastos en educación, los gastos por alumno son todavía muy bajos. Entonces, de hecho, los recursos son una barrera, ¿no? Pero no es la única barrera y no te diría yo que es la primera barrera con la que uno se va a centrar, sino la primera creo que yo es, uno es el sentido de urgencia, ¿no? Y las ganas de hacer los cambios, ¿no? Y por eso justamente lo que mencionábamos al comienzo de la entrevista, que era asegurarte de tener la gente que tiene el sentido de urgencia y que tiene la capacidad, ¿no? Entonces, la primera barrera a veces viene por el lado de la plata, pero siempre, y Gabriel debe haber estado en una discusión parecida, ¿no? Con los ministros de Finanzas, necesitamos más recursos, y el ministro de Finanzas le dice al ministro de Educación, pero ¿para qué quiere más recursos si no se han ejecutado otros los recursos que ya tienes todos los años? Entonces, lo primero es mejorar esa capacidad de ejecución y mejorar la gestión administrativa. Esa es una barrera en la cual hay que avanzar. Y segundo, bueno, hay muchas más. Uno son
el hecho que educación es un sector muy grande y en el cual cuando hay algunas reformas hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Y los ganadores usualmente van a ser todos los niños o todos los jóvenes, ¿no? Pero los perdedores, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, te doy el caso de la universidad, ¿no? En el caso de Perú, ¿no? Una reforma universitaria que era indispensable porque había que mejorar la calidad, ¿no? de la oferta pública, tanto pública como privada. Había una heterogeneidad muy grande, entonces había que introducir, se plantea una ley que introduce mecanismos regulatorios y la creación de un ente regulador, y obviamente tiene muchísimas resistencias políticas. ¿Y eso por qué? Porque es el típico proceso de economía política. ¿Quiénes son los ganadores? Los jóvenes peruanos que eventualmente van a tener una educación universitaria de mayor calidad. ¿Quiénes son los proveedores? Son operadores, principalmente de universidades privadas de menor calidad, que dicen, bueno, yo no quiero un regulador. No, yo no quiero a alguien que me esté mirando la calidad. No, yo quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo los últimos 20 años. Pero esos son reguladores que pueden, operadores que pueden tener influencia política. Y entonces hay resistencia a los cambios, a los cambios que se necesitan, ¿no? Eso es, digamos, algo que vemos en muchas reformas, ¿no? Y también a veces hay resistencia al cambio, simplemente, ¿no? Por ejemplo, a veces no es fácil, por ejemplo, implementar una reforma como la que se hizo en Perú, que se inició en realidad con la ministra anterior, con la ministra Salas, ¿no? Que era una reforma de introducir la meritocracia, ¿no? En la gestión de la carrera docente, ¿no? Nosotros veíamos que un aspecto absolutamente fundamental para mejorar, digamos, la educación es hacer que la carrera docente sea una carrera más valorada en la sociedad. Pero para que sea una carrera más valorada en la sociedad tienes que tener maestros que tengan el mejor desempeño posible, ¿no? Y entonces preocuparte mucho cuando seleccionas a los maestros, seleccionarlos de manera meritocrática y nunca política, ¿no? Y que sus procesos de promoción y ascenso dependan de su desempeño, ¿no? Y depende de su desempeño en el aula y de su desempeño en evaluaciones. Entonces, eso a veces es obvio que genera resistencia, ¿no? A ningún adulto le gusta estar siendo evaluado, digamos, de una manera u otra, ¿no? Pero, sin embargo, sí necesitamos nosotros introducir mecanismos en el cual hay un profesionalismo cada vez mayor, ¿no? Dentro de los docentes y que los docentes internalicen, ¿no? De que la razón de ser de su trabajo es que el niño y el joven, ¿no? Esté recibiendo la mejor educación posible, y para que eso pase, él tiene que estarse permanentemente capacitando y permanentemente evaluando si su desempeño en el aula, si esa interacción con el chico es la mejor posible. Pero pasar, ¿no? De un sistema en el cual los ascensos dependían de la antigüedad y de nada más, a un sistema en el cual, ¿no? El ascenso y el ingreso a la carrera dependen del mérito, es un cambio, ¿no? Y es un cambio de mentalidad, ¿no? Y esos cambios de mentalidad, ¿no? Generan a veces resistencia, ¿no? Pero felizmente se hizo, ¿no? Se hizo, y, por ejemplo, en el caso de Perú, y lo vemos en el caso de otros países también, y los maestros, digamos, cambiaron el chip, ¿no? Y entraron a esas, o sea, a pesar de la resistencia y la incomodidad inicial, ¿no? Cambiaron el chip y digamos, se ha podido continuar una reforma de introducir la meritocracia en la profesión docente. Entonces, esos son distintos ejemplos, ¿no? De resistencias al cambio, ¿no? Pero en verdad son cosas todas que se pueden hacer, no son fáciles, ¿no? La reforma educativa siempre son procesos complejos y difíciles, ¿no? En ese sentido es que a veces no son rápidos, ¿no? Pero todo es factible, ¿no? Y eso es algo que sí yo creo que es importante internalizar, que a pesar que hay siempre resistencias a una reforma, particular una reforma que siempre es en relación al comportamiento de la gente, porque la educación, proveer educación es cambiar el comportamiento de la gente, proveer mejor educación, son cosas que sí se pueden hacer, y son reformas que no se pueden hacer de un día para otro, pero tampoco son reformas que uno diga, bueno, nos tenemos que esperar 10 años para que hagan cambios. No, se pueden hacer cambios en pocos años, ¿no? Y se va avanzando y corrigiendo y mejorando los procesos, pero sí se pueden hacer cambios a pesar de las resistencias en el relativo corto plazo, ¿no? Para poder, como decíamos al comienzo, ¿no? Para poder cambiarle la vida a la gente lo más rápido posible. Bueno, comparto lo que ha hablado Jaime, y me parece además
que debería ser una preocupación de todo lo que estamos, todo lo que están escuchando, de por qué no pasan las cosas más rápido, ¿no? Pareciera que hay bastante debate sobre las cosas que hay que hacer para que la educación mejore. Además, hoy tenemos mucha evidencia, hay países que le va bien, hay países que le va mal, tenemos muchos indicadores que demuestran los países que han mejorado. Si nosotros tenemos a los países que no nos va tan bien, hace mucho tiempo que no nos va tan bien, algunos hace décadas que no nos va tan bien. Hemos mejorado, por ahí hemos mejorado mucho en la cantidad de alumnos que vienen a la primaria, a la secundaria, pero no hemos mejorado mucho en los aprendizajes, ¿no? Yo creo que eso, lamentablemente, ahora con la cuarentena y con la pandemia, se nota más la vulnerabilidad de todo ese grupo grande de estudiantes, que la escuela no les genera una movilidad social, que la escuela no les genera una oportunidad de progreso, que los ingresos de su familia son el principal condicionante de su calidad educativa. Entonces, primero me parece que tenemos que preocuparnos y poner en sentido de urgencia a todos los actores educativos. En segundo lugar, creo que tenemos que tener más audacia, porque, insisto, muchas veces lo que toman decisiones no son lo que tienen sus hijos en esa escuela más vulnerable donde menos aprenden. Entonces, también ahí hay un tema que yo creo que los que tenemos la oportunidad en algún momento de tener una posición, de tener impacto, de poder influir, tenemos que tener más audacia con esta reforma, porque mientras que debatimos, que nos encanta en educación debatir mucho, hay miles y millones de chicos que no avanzan, y ya lo sabemos hace muchos años en América Latina. No es que nuevo, hace décadas que no avanzan muchos países, o avanzan mucho menos rápido de lo que querría que avancen los hijos de uno. Entonces me parece que ahí, Jaime lo decía, pero sentido, para mí, audacia es clave, es animarse a hacer las reformas. Los que están en los organismos multilaterales, los que estamos en los gobiernos, los actores legislativos, porque muchas reformas, como contaba Jaime, son legislativas. Me parece que audacia y animarse es muy, muy, muy importante. Por eso la vocación pública que hablábamos antes, fundamental. Ir a educación no es para pasarla bien y ir al próximo cargo. Ir a educación es para dejar todo con audacia para transformar. Si uno quiere ir a la educación un trampolín para el próximo cargo, tiene que ir a otro sector, no educación. Porque esta educación tiene que animarse a transformar. Segundo, entender que los cambios llevan tiempo. Cualquiera de nosotros, Jaime y yo, que somos más viejitos que vos, Caro, nos dice, hay que cambiar tal cosa, y bueno, nos cuesta cambiar. Entonces, también entender, y yo comparto con Jaime, que no es la gente que no quiere cambiar es porque es testarudo y no quiere cambiar. No, cambiar es difícil. Entonces, hay que hacer mucho esfuerzo en comunicar, mucho esfuerzo en hablar, mucho esfuerzo en hablar con los docentes, que pueden tener mejor intención, peor intención, pero uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande de conversar. Por eso los funcionarios me parece que es muy importante que entendamos que tenemos que dialogar, escuchar, hablar, y creo que es importante. Con convicciones, no generar consensos y convicciones, con convicciones, pero hacer un esfuerzo de generar consensos con una idea clara de hacia dónde tiene que irse. Y después animarnos por ahí a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cuando uno lee lo que hay que hacer, siempre es, bueno, empezar por esta reforma, 3 años después es la otra, 4 años después. No hay esos tiempos, porque los tiempos educativos tienen mucho que ver con los tiempos electorales. Jaime era un ministro fenomenal, pero hubo una elección en el camino. Bueno, al final los ministros o las ministras de educación tienen que ver con los tiempos electorales también. Entonces yo creo que hay que animarse también a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cuando uno tiene asesores y dice, no, hay que hacer una primero, otra después. Bueno, otra vez el sentido de la urgencia. Uno tiene que mejorar la primaria y la secundaria y las condiciones de infraestructura y de tecnología y el acceso de los alumnos a la universidad, porque queremos que todos los alumnos vayan a la universidad, y la educación infantil temprano. Entonces, con los recursos que uno tiene, creo que uno tiene que animarse a ir rápido en todas las reformas al mismo tiempo. Y ahí volvemos a lo importante del equipo. Si uno no tiene un buen equipo, no puede hacer eso. Porque no puede delegar, porque no puede confiar, porque no tiene capacidad de ejecución. Entonces, al final volvemos otra vez a la importancia también de tener un buen equipo, no solo de funcionarios, sino de buenos directivos, de buenos docentes que se embarquen en estas mejoras educativas que son tan importantes para la región. Gracias, Gabriel. Y quiero hacerles otra pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál es la mayor preocupación en educación que tienen hoy? Mira, tus preguntas son bien difíciles, ¿ah? Sí, bien amplias. Sí. Mira, yo creo que la principal preocupación para mí es que no interioricemos la crisis en la que estamos viviendo. Y mira, y no me refiero a la crisis que estamos viviendo hoy día por la pandemia solamente. Si esta entrevista la hubiéramos tenido no ahora, sino en febrero,
ya te hubiera dicho que estamos viviendo una crisis de aprendizajes. En un indicador que produjimos en el Banco Mundial a final del año pasado, que se llama pobreza de aprendizajes en español, Learning Poverty en inglés, encontramos que es un indicador que te dice cuál es el porcentaje de chicos que a los 10 años no pueden leer y entender un texto. Y nosotros pretendemos que todos los niños a esa edad puedan leer y entender un texto. Ni siquiera un texto simple, que es lo que se mide, sino un texto más complejo, una novela. Deben poder leer una novela corta a los 10 años. Y justamente le llamamos ese indicador pobreza de aprendizajes porque ese indicador debería ser 0. ¿No? El porcentaje de chicos que a los 10 años no puede leer un texto simple debería ser 0. Todos deberían poder leer un texto simple a los 10 años. Todo niño, independientemente, ¿no?, de dónde nació, de quiénes son sus padres, de qué escuela asistió, de cualquier característica del chico. Lamentablemente, ese indicador en los países de ingreso medio y de los países pobres es de 53%. O sea, más de la mitad de los chicos a los 10 años no pueden leer y entender un texto. ¿No? Ese es el número para todos los países de ingreso medio e ingreso bajo. Para América Latina, el número creo que es 48%. Básicamente la mitad. ¿No? La mitad de los chicos no pueden leer y entender un texto. Eso es una crisis. Por eso no decíamos de que estamos en un problema educativo, ¿no?, que tenemos retos educativos. No, decimos que estamos en una crisis educativa, ¿no?, una crisis de aprendizajes. Y hoy día, obviamente, estamos en una situación peor. Justamente en febrero hubiéramos tenido esta conversación, yo te hubiera dicho, tenemos una crisis de aprendizaje y tenemos que acelerar, ¿no?, la mejora de la calidad de educación, de tal manera que esa pobreza de aprendizaje se vaya a 0. ¿No? Lamentablemente, unos meses después, con esta pandemia, estamos en una situación aún más grave, ¿no?, porque los aprendizajes han caído y además la desigualdad que ya había de esos aprendizajes, porque no todos los chicos, o sea, si mirábamos al interior de los países, a unos chicos les iba mucho mejor que a otros chicos, esa desigualdad todavía se ha incrementado, porque algunos chicos tienen acceso a una buena educación a distancia y pueden conectarse por internet y tener una clase virtual con sus maestros, ¿no?, o tienen acceso a internet y pueden recibir material. Otros quizás están recibiendo algo de radio y televisión en América Latina y otros no están recibiendo nada, ¿no? Algunos tienen apoyo de sus padres de familia durante la pandemia, otros no tienen apoyo de sus padres de familia durante la pandemia. Algunos tienen la posibilidad de poder trabajar y estudiar en casa porque están las condiciones dadas, en otros no. Entonces tenemos que ya partimos de una desigualdad grande, ahora tenemos una desigualdad más grande, ¿no? Entonces, yo creo que mi miedo es que no internalicemos la gravísima crisis que ya estamos viviendo, que ahora se ha agudizado con la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, entonces, que en educación sí tenemos que hacer un esfuerzo inmenso, no solamente de recuperar el tiempo perdido, sino de acelerar, ¿no?, en las reformas que se necesitaban, ¿no? Ahora, no son reformas que son física nuclear, no son reformas imposibles de hacer, ¿no? Sí requieren recursos, sí tenemos que asegurarnos que los presupuestos públicos en educación se mantengan, tenemos que invertir más por alumno, invertir mejor por alumno, pero yo creo que el miedo mayor es que no tengamos una internalización suficiente de la gravedad de la crisis educativa y de todo lo que tenemos que hacer para asegurarnos que esta no sea una generación perdida. Cierro con un dato adicional. El último estudio que hemos hecho, que salió la semana pasada, encontramos que a menos que tengamos una educación remedial y una recuperación fuerte, ¿no?, cuando los chicos regresen a clases, dado que tenemos muchos chicos que ya tienen 3, 4, 5, 6 meses fuera de la escuela, o 5 meses fuera de la escuela, y no sabemos en muchos países cuándo van a regresar a la escuela, a menos que tengamos una corrección muy, muy fuerte, hoy día encontraríamos que esta generación de chicos estaría perdiendo en términos de ingresos, dada la reducción de aprendizajes y dado que también puede haber una mayor deserción escolar, ¿no? Chicos que no han estado durante muchos meses y simplemente por la crisis económica que además estamos viviendo, no regresan a la escuela, están tanto por la potencial deserción escolar como por la reducción de aprendizajes. Esta generación puede estar perdiendo $10 trillones, que es el equivalente a 8% del PBI global,
¿no? En dólares de hoy día, ¿no? En valor presente neto. 8% del PBI global, que es lo que te estaría perdiendo esta generación, es una cantidad fenomenal, ¿no? De ingresos futuros, ¿no? Y es solamente un aspecto. Hay muchas otras cosas que están perdiendo los chicos por no ir a la escuela, pero me centro solamente en los ingresos que dejan de tener por la menor acumulación de capital humano, digamos. Y eso es una cifra muy grande, y además tenemos que darnos cuenta que esta generación es la generación que va a pagar las deudas públicas que todos los países están incurriendo para poder financiar y enfrentar la pandemia. Entonces, en esta generación que va a pagar justamente esa deuda, tenemos que asegurarnos que seguimos invirtiendo en ellas, de tal manera que no sea una generación perdida. Entonces, es un reto muy grande. No, sí se puede hacer, pero eso es lo que más me preocupa ahorita, ¿no? Que no tengamos una internalización de la magnitud del reto que tenemos. Coincido coincido con Jaime que la inequidad educativa y que la escuela para muchos estudiantes no genere movilidad social, no genere posibilidad de progreso, de futuro, para mí es lo más grave. Justamente eso es lo que confiamos que haga la educación, que nos genere oportunidades, futuro, posibilidad que todos los chicos puedan alcanzar sus sueños. Obviamente eso se acrecienta con esta crisis. Ahora, tal vez la parte positiva es que tomamos más conciencia, porque hoy es más evidente, ¿no? El que no tiene conexión a internet, o si tiene, está aprendiendo o no, si la mamá o el papá tiene educación primaria, terminado, secundaria, recibe estimulación o no recibe estimulación. Hoy se hace más evidente esta vulnerabilidad, y mi esperanza es que más actores políticos, más instituciones internacionales, la sociedad civil tome más conciencia. Yo creo que sí estamos, por lo menos lo que veo en Argentina, tomamos más conciencia de la vulnerabilidad que viven muchos estudiantes. Eso puede ser un primer cambio. Y creo que la pandemia puede traer otras cosas también positivas, no solo tomar conciencia de esto, sino que las sociedades creo que hoy están valorando más a la escuela y a los docentes. En general, donde hay buenos resultados de aprendizaje es donde la sociedad valora a sus docentes, valora a sus escuelas. Acá en Buenos Aires, 3 veces salieron los ciudadanos, salimos a aplaudir no solo a los enfermeros, sino a los doctores, sino a los docentes, que están haciendo un trabajo fenomenal, además de estar en su casa con sus hijos, manteniendo 20, 30 estudiantes entusiasmados. Creo que eso puede ser positivo para mirar la parte que decía Jaime, que concuerdo 100%. Puede ser positivo que muchas escuelas, por acción o omisión de los estados, están teniendo más autonomía, están generando una cantidad de soluciones tecnológicas, semitecnológicas, de impresión de materiales para que sus estudiantes se mantengan entusiasmados con los estudios. Eso también es bueno, una escuela con mayor autonomía, con mayor libertad, creo que es positivo para los hijos. El rol de los padres está cambiando, lo hablábamos con Jaime hace algunas semanas, cómo los padres, que le escribió un artículo muy bueno en el banco, nosotros estamos encuestando a los padres, vemos que los padres están recibiendo más educación de la educación de sus hijos. O sea, como padres también están siendo más activos, porque tienen obviamente la imposición de hace muchos meses de los hijos en sus casas, pero eso puede ser positivo. Cuando nosotros hablamos de reforma educativa, en general no tomamos a los padres como un actor. Ahora, un padre involucrado, con demanda social, que acompaña a los docentes, es bueno para promover educación también. Y eso está dando en estos meses de cuarentena. Digo esto porque también el otro lado, que coincido con Jaime, es que tal vez esta cuarentena nos puede llevar, o esta pandemia nos puede llevar, más allá de la tristeza y lo trágico que es, nos puede llevar también a una aceleración de mejora de los aprendizajes, ¿no? Si sabemos también desde los gobiernos institucionalizar muchos de estos cambios y repensar el régimen académico, la forma de evaluar, la forma de acreditar, digamos, tenemos que tener una cabeza amplia de los gobiernos también para institucionalizar estos cambios, pero creo que puede ser un aspecto positivo que también tomemos de la pandemia para acelerar la mejora de los aprendizajes. Así es. Gracias, Gabriel. Y bueno, primero no vamos a tener tiempo para hacer preguntas del chat, pero sí les voy a lanzar la última pregunta y ojalá podamos hacer una repetición de esto y poder compartir las preguntas del chat. Me dicen que el chat se están generando lindos debates educativos, así que bueno, les voy a decir la última pregunta. Si nos estuviera escuchando alguien que el día de mañana será ministro de Educación de un país, ¿cuál sería su mayor consejo? Jaime, otra pregunta difícil. Claro. Vos cerrás, Jaime, otra pregunta difícil. Vos cerrás esto, así vos cerrás este panel. Totalmente, difícil y amplia. Yo le diría, que además yo terminé este cargo de ministro hace unos meses, le diría que este va a ser, a ella o él, el mejor trabajo de su vida.
Así que entre a este trabajo como el mejor de su vida, que sea consciente que tiene una oportunidad, que en general duran lo que duran tiempo menos de lo que tal vez uno quiere o uno quiere reformar, pero que lo tome como la mejor oportunidad laboral de su vida, la mayor oportunidad de tener impacto y de transformar en su vida, que entienda que vaya rápido, porque entienda que son trabajos que van y vienen, o sea, que entienda que tiene que ir rápido, que haga siempre el trabajo con la misma pasión de transformar, con las mismas ganas, con la misma pasión de transformar, que se anime a equivocarse, a interpelarse todo el tiempo. Creo que es muy importante ser abierto, ¿no? En estos cargos a veces uno se termina creyendo que es importante, que tiene la verdad, que nunca es cierto, y no hay que caer en ese error, o sea, que siempre se anime a interpelar y que se anime a escuelas, porque la mejor manera de interpelarse y ver que todavía hay mucho por hacer es ir a la comunidad educativa, es ir a las escuelas, es ir a hablar con los directores, con los docentes. Parece que mantenga esa vibración y esa gana de mejorar todo el tiempo y que contagie siempre entusiasmo y alegría. Al final transformar, impulsar cambios, querer mejorar, es contagiar de que se puede hacer un cambio, que se puede ir para adelante, que a pesar de las dificultades uno puede vivir una sociedad mejor, en una escuela mejor. Entonces, que mantenga siempre ese espíritu de contagio, de alegría y entusiasmo que es tan importante para alguien que conduce una organización educativa o un sistema educativo. Así que esas son las cosas que le diría a alguien que se acerque a una posición de ministro o de ministra. Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Y Jaime? Todo suyo, Jaime. Yo creo que Gabriel resumió lo que es el manual del buen ministro. Ahí tienes otro libro. Pero antes de yo diría complementar solamente la respuesta de Gabriel, déjame hacer una reflexión sobre el tema anterior, que es qué nos está dejando esta pandemia. Yo te decía, sí tengo temor de que no internalicemos, pero Gabriel tiene mucha razón, de que justamente yo creo que muchas de las cosas que están pasando hoy día pueden ser una plataforma justamente para poder hacer muchos de los cambios que necesitamos, pero una educación que va a tener que ser más equitativa, que va a tener que ser más resiliente, porque la educación no sabemos cuándo se va a dar en la casa, cuándo se va a dar en el hogar, y por lo tanto, en la escuela, y por lo tanto necesitamos mucha mayor continuidad, ¿no? Que la educación y el proceso de aprendizaje se dé donde esté el chico y en todo momento, ¿no? Y tiene que ser obviamente más resiliente, más equitativa, ¿no? Y más de mejor calidad y personalizada para el chico. Pero para que eso pase, yo creo que efectivamente hay varias lecciones que se están derivando de esta pandemia que nos van a permitir, que yo creo que sí hay una esperanza ahí que nos permita que eso pase, ¿no? Uno es que, como decía Gabriela, yo creo que hay un mayor reconocimiento de los padres acerca de la importancia del rol del maestro, ¿no? De que la educación efectivamente es una experiencia social, es una experiencia de vida, y gran parte de la magia del aprendizaje es la interacción entre el profesor y el alumno, entre el chico y el resto y sus compañeros. Entonces la escuela es un espacio vital y el rol del maestro es absolutamente fundamental. Y eso, bueno, lo estamos viviendo hoy día, el rol de muchísimos maestros que están tratando de comunicarse con sus alumnos de la manera que sea, ¿no? A través del WhatsApp, viendo cómo pueden, digamos, mantener el enganche. Es algo que nos muestra efectivamente que el buen profesor puede hacer un cambio en la vida de un niño. Y eso es algo que los padres están reconociendo, y yo creo que eso nos puede llevar a continuar el proceso de revalorización de la carrera docente en nuestros países. Segundo, yo creo que hay varias lecciones para los ministerios de educación. Uno es lo que decíamos, que existe una brecha digital, que ya sabíamos que existía, pero como que esto ha sido una cachetada, ¿no? En el sentido de que, mira, ya sabías que existía una brecha digital, no hicimos lo suficiente para cerrar la brecha digital, y mira los resultados ahora, que muchos más chicos tendrían la posibilidad de acceder a una mejor educación si tuviéramos mejores herramientas digitales y mayor conectividad. Entonces, esa brecha hay que cerrarla más rápido. Y obviamente, brecha digital y tecnología para potenciar el trabajo del maestro. Y en tercer lugar, una tercera lección es que yo creo que en muchísimos países del mundo se está teniendo que trabajar con plataformas, digamos, de múltiples canales, utilizando los medios digitales, pero utilizando mucho la televisión y la radio, muchísimo, ¿no? Y yo creo que aquí hay un mensaje para los medios de comunicación, que es que la televisión juega un rol fundamental en la educación de los chicos.
Y no solamente me refiero al programa educativo que uno puede tener, a la franja de 2, 3 horas de programas educativos, no, me refiero a la programación en su conjunto. Pues los chicos no están mirando la televisión solamente cuando va a haber un programa educativo, van a mirar en cualquier momento. Y sí, yo creo que hay una lección ahí muy grande para los medios de comunicación, que lo quieran o no, tienen un rol muy importante en la educación de los chicos. Entonces yo creo que si trabajamos sobre esas lecciones, sí podemos avanzar más rápido en una educación de mejor calidad. Y cerrando en la intervención, yo creo que Gabriel mencionó todo lo que decía Gabriel, ¿no? En términos de qué es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Qué consejo que uno le daría a una persona que va a tener un cargo de liderazgo dentro del sistema educativo. Yo enfatizaría lo que ya habíamos hablado, el sentido de urgencia, que los cambios se necesitan hacer rápido, sabiendo que es complicado, y el manejo. Bueno, creo que justo cuando nos iba a decir el consejo del ministro, se quedó congelado. Creo que perdí la comunicación. Así que bueno, yo quisiera cerrar, que ya estamos en tiempo. Quisiera agradecerle profundamente a Gabriel y a Jaime por su tiempo, por lo compartido, por la humildad de compartir sus experiencias, enseñanzas. La verdad que personalmente para mí es un lujo acompañarlos en este espacio a ustedes. Y agradecerle también a la audiencia activa que tuvimos hoy. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, y espero que nos veamos en próximas. Bueno, gracias a ustedes y gracias a Jaime, que lo perdimos justo cuando estaba por dar la receta al buen ministro. Gracias a la Fundación Barqui por participaron. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.